Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Tengan todos los que se han conectado para visualizar y escuchar este webinar titulado La urgencia de la enseñanza de impacto en los últimos tiempos. Mi nombre es María Velasco, tengo más de 20 años dedicada a la enseñanza cristiana, a la educación cristiana y no quiero desaprovechar la oportunidad que nos da la tecnología para compartir principios, consejos que son muy importantes, sobre todo porque se siente ese aire de último tiempo. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por conectarte para escuchar esto que viene de parte de Dios, seguramente que sí, y podamos aprender juntos. Vamos entonces a iniciar sin más, ¿ok? La urgencia de la enseñanza de impacto en los últimos tiempos. Bien, para comenzar, quisiera que recordemos eh, la pandemia, cómo nos sentimos en la pandemia, lo que significó la pandemia un poco en nuestro andar cristiano. Y fíjate que nosotros no podíamos asistir al culto, a otras actividades, a la escuela dominical o hacer las cosas que normalmente hacemos para expresar nuestra fe, nuestra cristiandad. Entonces, ¿recuerdas la pandemia? ¿Recuerdas cómo te sentiste al no poder asistir? Lo traigo porque es que, como dice ahí el título, olvidamos muy rápido. ¿A qué me refiero? A que la pandemia fue verdaderamente una lucha para todos los que somos cristianos, en el hecho de eso, de que no podíamos hacer lo que normalmente hacíamos para mantener nuestro cristianismo a flote, para sentir que estábamos haciendo lo que Dios quería que hiciéramos y por tanto sentirnos plenamente identificados con lo que hemos aprendido acerca de la palabra de Dios. Entonces, eh, quiero traerlo a colación porque ahorita ya volvimos, ya hace rato tenemos tiempo en la normalidad y parece que no hubiéramos aprendido nada en la pandemia, parece que, es más, si no recordamos la pandemia, pues mucho mejor. Pero no, la verdad es que creo profundamente que si Dios la permitió, trajo muchas enseñanzas que no nos podemos dar el lujo de olvidar. Y más cuando ya hay cosas que estamos viendo en el mundo que nos indican, por decirlo de alguna manera, el comienzo del fin. Entonces, quiero pues recordar esto, qué cosas aprendimos durante la pandemia, que la estamos olvidando hoy porque hoy otra vez estamos llevando la vida cristiana basado en el activismo, basado en el mucho que hacer, basado en nuestros propios esfuerzos personales para sentir que somos cristianos, el hecho de hacer algo. Y lo que quizás contraste realmente con el sentido real de por qué creemos en Cristo y con qué propósito hemos creído en Cristo, para que cuando vayamos a discipular, realmente discipulemos con un enfoque claro. Entonces, bueno, vamos a tener esta idea, mientras desarrollamos los puntos, esta idea presente siempre, que no olvidemos lo que aprendimos en la pandemia, de que a pesar de que no nos podíamos congregar y de que no podíamos desarrollar muchas actividades, Cristo siempre estuvo allí. ¿Ok? Entonces vamos a continuar al siguiente punto. Bien, entonces los puntos que quiero tratar hoy para desarrollar esta urgencia de la enseñanza de impacto en los últimos tiempos son los siguientes. Número uno, rompiendo con la mentalidad pseudo espiritual. Hay una urgencia de enseñanza de impacto y la enseñanza de impacto es aquella que no tiene nada que ver con una mentalidad religiosa o falsamente llamada o que se cree espiritual cuando no lo es. Número dos, ¿cuáles entonces serían los componentes
una vez que se rompe con la mentalidad pseudoespiritual, cuáles serían los componentes de una enseñanza de impacto, y que la urgencia no las coloca el reloj de Dios, en el sentido de que hay situaciones, circunstancias mundiales que nos dicen que al menos hay un comienzo del fin, que como cristianos lo hemos leído en la palabra y lo manejamos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el punto número 1 de rompiendo con la mentalidad pseudo espiritual. Y bien, quiero basar esta parte o darle la importancia a romper con esa mentalidad, por supuesto basada en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en 3 de los evangelios. Se encuentra en Mateo, se encuentra en Marcos y se encuentra en Lucas. Es la parábola del vino y el odre, ¿ok? Que está juntita la parábola, prácticamente es paralelo con la parábola de la tela nueva y la tela vieja. Y entonces Jesús desarrolla un poquito más la del vino con el odre. Y la traigo porque precisamente hablando de lo que significó la pandemia, los cambios que trajo la pandemia y lo que nos hizo examinar la pandemia acerca de nuestra fe, de cuál es el fondo de nuestra fe, y que ese fondo es el que le da la forma y no viceversa, no es la forma la que le da el fondo a nuestra fe. Entonces Jesús Jesús, por supuesto, ya hace muchos años había hablado de esto, de esos cambios de paradigmas que son necesarios en nuestra vida para poder seguir adelante cumpliendo con el propósito que Dios nos ha dado. ¿Ok? Entonces, permítanme leerlo. Voy a leerlo en Mateo capítulo 9, ¿verdad? Discúlpenme, me fui hacia Lucas inconscientemente. Luego lo leemos en Lucas porque es bastante interesante la forma en que Lucas registra esta parábola. Pero bueno, vamos aquí. Entonces, generalmente, algunas Biblias, yo voy a leer en la Biblia contemporánea, la Biblia Reina Valera contemporánea, y está subtitulada por los editores de esta Biblia como la pregunta sobre el ayuno. Entonces dice así, leo Mateo 9 a partir del versículo 14. Los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús para darles contexto y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Jesús les respondió, ¿acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Claro que no, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Versículo 16, nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira a la vieja y la rotura se hace peor. Versículo 17, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y tanto lo uno como lo otro se conserva juntamente. Entonces, en Lucas, permítanme ir a Lucas rápidamente, Lucas capítulo 5, versículo 39, vamos a leer cómo lo registra Lucas. Aquí está, la pregunta sobre el ayuno. Permítanme leerlo también. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan muchas veces y hacen oraciones mientras que los tuyos comen y beben? Jesús les dijo, al igual que Mateo, ¿acaso ustedes pueden hacer que ayunen los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que el novio ya no estará con ellos, entonces sí, ese día ayunará. También les contó una parábola, fíjate, comienza con el retazo de tela. Dice, nadie corta un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace, no solamente arruinará el vestido nuevo, sino que el remiendo no quedará bien en el vestido viejo. Versículo 37, ahora sí viene con el vino y el odre, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hará que se revienten los odres, entonces el vino se derramará y los odres se echarán a perder. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos, así tanto el vino como los odres se van a conservar. Hasta ahí
bien, como lo dijo Mateo, pero Lucas tiene esto, dice, y nadie que haya bebido del vino añejo quiere beber del nuevo, o el nuevo, perdón, porque dice, el vino añejo es mejor. En Lucas dice que Jesús se dirigió a los judíos, ¿no? Porque eran ellos los que estaban haciendo la crítica sobre que veían que los discípulos de Jesús no ayunaban con la diligencia y con la responsabilidad que ellos lo hacían, y le reclamaron a su maestro por qué no hacían esto. Entonces Jesús les contesta esto. ¿Por qué traigo esta parábola a colación? Porque nosotros, en el tiempo de la pandemia, para nosotros fue, como ya lo hemos dicho varias veces, desequilibrante la situación de no poder ir al culto, de no poder hacer nuestra vida ministerial a la que estábamos acostumbrados. Bueno, se nos movieron allí muchas cosas y de hecho muchas personas que se creían cristianas o bueno, sí, muchas personas cristianas se sintieron que ya no eran cristianas porque no podían hacer lo que normalmente hacían para ser cristianas y se desviaron un tiempo del camino de la fe. Unas volvieron, otras no. Pero se dio por esta misma situación que le pasó a los judíos, acostumbrados a tener una relación con Dios mediante sus esfuerzos personales, mediante la ley mal interpretada, y basándose en sus ritos, basándose en sus tradiciones, ellos se sentían que estaban bien con Dios, y de hecho eso les hacía sentir orgullo. Entonces ellos le reclaman entonces a Jesús, bueno, si tú eres quien dice ser, ¿cómo es eso que tus discípulos no ayunan? Entre la comunidad el ayuno es una cosa muy importante. Entonces Jesús les responde sobre el momento y la situación en el que un ayuno debe darse. Y les coloca el ejemplo de que cuando alguien está contento, pues, ¿cómo lo vas a poner a ayunar si está contento? Ahora, cuando se da una necesidad, ya sea emocional o dichamente espiritual, pues se da el momento en que sí la persona vamos a ayunar. Este tiempo es para ayunar, porque hay una necesidad fuerte, imperante, que nos afecta y entonces hay que ayunar. Y entonces Jesús simplemente no invalida el ayuno, solo que lo coloca según su propósito, según el porqué de realizarlo, y no realizarlo meramente para cumplir un requisito y para sentir que con eso yo voy a estar bien con Dios. ¿Ok? Luego habla de la tela, pero yo me voy a saltar un momentico la tela y me voy al vino. Aunque es prácticamente lo mismo, solo que Jesús da los dos ejemplos. Entonces Jesús les dice que el vino nuevo no se puede echar en un odre viejo porque se va a reventar el odre y se va a derramar el vino. O sea, no va a servir para nada, va a ser un desperdicio inmenso. Entonces Jesús dice, el vino nuevo se debe echar en un vino nuevo y allí, en un odre nuevo, perdón, y allí se va a conservar. ¿Qué les está diciendo Jesús? Yo vengo a traer un nuevo camino de fe. Ese camino soy yo, él lo dijo en otras partes, yo soy el camino. Es decir, Jesús dice, yo soy, prácticamente les está diciendo, yo vengo a traer un vino nuevo, yo no vengo a abolir la ley, pero antes la ley era tu vino y lo mantenías a través del odre viejo, de la tradición, de las costumbres, de las obligaciones, de las cargas, de las imposiciones. Pero ahora yo soy el vino y para poder sostener una relación conmigo no lo vas a poder sostener con base a tradiciones, costumbres o esfuerzos personales que te den gloria a ti y no gloria a Dios, sino que vas a necesitar una nueva forma para expresar esa fe, para expresar esa identidad conmigo que soy ahora el vino nuevo. Casi nada, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, hay tres cosas que yo quiero que entendamos que Jesús nos marca, porque así como los judíos cayeron en ese error de que aunque la ley tenía un lugar impresionante, al final ellos le daban más importancia al odre, perdón, que al vino, que el vino añejo, por decirlo así, representa la ley. Entonces,
Em, y como ya les dije, el odre pues representa pues las formas o las cosas, las obras que los judíos decían se necesitan hacer para estar bien con Dios, o interpretaban se necesitaban hacer. Entonces, el número uno es, el odre no es más importante que el vino que lleva. Muchas veces, y con esto quiero decir que hay algo que le llamamos fondo y forma. Eh, Nosotros como cristianos, nuestro fondo, nuestra fe la sostiene Jesucristo, el sacrificio de Cristo. Y, eso que Jesús hace en nosotros, luego se manifiesta. Y se manifiesta a través de una actitud de gratitud, a través de cada día dejar atrás esos malos hábitos y comenzar a tener nuevos hábitos sanos de vida. Rechazamos o comienza en nosotros ese rechazo a cualquier pensamiento que sintamos que no es agradable delante de Dios. En fin, hay cosas, comienzan a manifestarse. Pero luego los hombres o los humanos comenzamos a sistematizar esas manifestaciones y como para darle orden, porque ciertamente entendemos que Dios es un Dios de orden, y terminamos dándole una forma a esa fe, diciendo que la fe cristiana debe manifestarse de esta y esta manera. O para que se sostenga debe tener estos elementos, ¿verdad? Que obviamente estamos de acuerdo en que son importantes, pero aquí me impresiona que Jesús dice que son importantes, pero no indispensables en el caso de él, porque el vino es él es el vino. Y él es el que, lo que él trae es lo que le va a dar forma a lo que nosotros, o cómo nosotros expresamos nuestra confianza en él y nuestra identidad con él. Pero entonces a veces terminamos dándole más valor a las formas, más valor a cómo vivo el cristianismo, en realidad a qué es ser cristiano y qué significa. Entonces comienzo a darle más importancia a la apariencia. No, esto yo no lo puedo decir aquí, esto yo no lo hago aquí, esto yo no lo digo aquí, en fin, pero en mi casa, buenas noches. Y así sucesivamente, porque le damos más importancia al odre que al vino que lleva. Pero en esta parábola, claramente Jesús dice, el odre no es más importante que el vino que lleva. Número 2, el odre es el que sirve al vino y no viceversa. Es decir, no podemos pretender que nuestro vino, que es Jesús, se ajuste a nuestras formas. Eso es impresionantemente ilógico. Es Jesús quien le da forma a nuestra fe, no nosotros le damos forma a Jesús que vive en nosotros. Pero lastimosamente nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a que le demos demasiada importancia a la forma y pensemos en que Dios se tiene que ajustar a mi manera de creer, porque a mí me gusta que la iglesia sea así, a mí me gusta que en la iglesia se haga esto, a mí me gusta que en la iglesia se usen estas bancas, a mí me gusta que la iglesia esté pintada de este color, que sí podemos tener opiniones, pero no podemos anclar a esas opiniones el poderoso evangelio de Dios, que es multiformemente sabio y maravilloso. Entonces, yo soy quien debo responder a Jesús, no Jesús a mí. Y número 3, el vino nuevo requiere un odre nuevo. Es decir, requiere una nueva manera de pensar. Eso es lo que le está diciendo Jesús a los judíos. Lo que yo les traigo no lo van a poder sostener con ritos religiosos, con tradiciones, con costumbres. Lo que yo les traigo o hace que cambien su manera de pensar, o simplemente aquí va a haber una catástrofe. Entonces, fíjense que en Lucas, cuando les leí,
que al final Jesús dice o reconoce que nadie que haya bebido el vino añejo quiere beber del nuevo porque dice el vino añejo es mejor. Ciertamente hay muchas personas que uno escucha decir, ay, aquel tiempo sí era bueno, en aquellos tiempos sí se podía hacer esto, en aquellos tiempos y tal. Y en este caso hay quienes como que nos aferramos a ciertas cosas que nos gustaron mucho cuando se dieron antes y queremos traerlas al hoy, pero el hoy es diferente. El hoy es diferente al ayer. Y cuando yo me aferro al ayer, no puedo crecer y enfrentar el hoy. O sea, es decir, yo no puedo enfrentar el hoy con las herramientas de ayer. Necesito nuevas herramientas y esas nuevas herramientas me las va a dar Jesús, que es el gran yo soy, que es el que ha estado, es el eterno, que para Él no hay límite de tiempo ni de espacio. En cambio, para mí sí lo hay. Entonces, no debería caer en el error de quererme quedar, o les dice Jesús en ese momento a los judíos, ustedes van a querer vivir bajo la ley, van a sentir que la ley es mejor, pero yo les traigo algo mucho más grande que la ley escrita, que es la ley del espíritu, la ley del corazón, la ley del espíritu poderoso de Dios. Y esa no se sostiene con tradiciones ni costumbres. Eso es lo que Jesús nos quiso decir. Y cuando yo quiero ser parte de ese movimiento de Jesús, ser parte de eso distinto que es Él, entonces yo también tengo que romper con todas aquellas cosas que creo que me hacen espiritual, pero en realidad no me están haciendo nada espiritual, al contrario, me están haciendo muy carnal. Y me están haciendo carnal porque están haciendo que yo sostenga mi fe con base a mis propios esfuerzos personales. Y nosotros nos cansamos de enseñar que la salvación es por la gracia y no por las obras. Nos encanta enseñarla como doctrina, pero vivirla cuesta, porque a la carne le encanta el reconocimiento, el aplauso y también busca que le den la gloria. Pero Jesús dijo, yo no comparto, nuestro Dios lo dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Jesús no comparte su gloria con nadie. Entonces, bueno, necesitamos, es urgente para que nuestra enseñanza tenga impacto en el día de hoy, es urgente romper con la mentalidad pseudo espiritual. Abrazarnos al vino nuevo que es Jesús y dejar que sea Jesús quien le deforma nuestra fe y no las circunstancias. Sea Jesús quien determine nuestra fe. Cuando logramos ir reconociendo a través del Espíritu de Dios aquellas cosas que tienen que ver más con una mentalidad religiosa, vamos rompiendo con ellas. Entonces me doy cuenta realmente qué es lo que se requiere para que cada enseñanza que Dios me permita compartir sea una enseñanza que impacte. Y no necesariamente que sea un espectáculo, sino una enseñanza que deje una huella en el corazón que la escucha. Entonces, como primer componente de una enseñanza de impacto, fíjense lo que tenemos. La enseñanza es para la persona, no la persona para la enseñanza. En un principio yo pensé colocar, la doctrina es para la persona, no la persona para la doctrina. Pero hoy en día hay muchos líderes que lastimosamente ponen la doctrina por encima del bienestar humano. Y tanto es así que nos hemos dividido en 1000 facciones. Los evangélicos tenemos 1000 facciones, denominaciones y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque en algún momento decimos, no, la doctrina, esta es la doctrina, y le damos, que no estoy diciendo que no sea importante, ni determinante en cierta forma como hacemos la fe. Pero debemos tener cuidado en no olvidar
que así como el sábado fue hecho para el hombre, las doctrinas también tienen un propósito para ayudar a las personas, para ayudarlas a tener una relación correcta con Dios, que según lo que nos explica el libro de los Romanos, es por la fe en Jesucristo que tenemos paz con Dios. Nada más ni nada menos. Y no porque tengo un conocimiento doctrinal exacto de Dios, sino porque tengo fe, una fe que me vino del cielo también, una fe que me permite mirar a la cruz y apropiarme de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para que yo hoy tenga vida eterna. Entonces, cada vez que enseño, o cada vez que Dios me permita dar una enseñanza, yo debo recordar que mi enseñanza es para la persona, para su bienestar, su bienestar conforme a la voluntad de Dios. Y no de ninguna manera para engrandecer la doctrina o para engrandecerme yo que me sé toda la doctrina. No, no. Eso es un propósito egocéntrico y por tanto pecaminoso. Entonces recordemos que una enseñanza de impacto es una enseñanza de impacto porque es para la persona y no al revés. El segundo componente de una enseñanza de impacto es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. No enseñamos para condenar, porque el Hijo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, no enseñamos para decirle a otros lo condenados que están. En el sentido, sabemos que sí, separados de Dios estamos condenados, pero no estamos como para hacerlos sentir o buscando que se sientan más miserables y más perdidos que nunca, o sin esperanza, ¿sí? Sin esperanza, a eso me refiero. No enseñamos para dejarlos sin esperanza. No enseñamos para maltratarles el corazón. No. Enseñamos a través del favor de Dios, del favor inmerecido, porque ciertamente no merecemos que se nos enseñe así, no lo merecemos. Nadie mereció que Jesús muriera en esa cruz, pero es la gracia de Dios, es la escandalosa gracia de Dios. Y una enseñanza de impacto va llena de la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Número 3, una enseñanza de impacto está llena de verdad. Ajá, ahí vamos. No es que no les voy a decir a las personas que hay un pecado, que hay pecados que nos dañan, que hay pecados que, bueno, todos los pecados son malos, obvio, ¿no? Pero, es decir, cuando busco mostrarle a las personas que hay cosas, hábitos en nuestra vida que no nos ayudan, la enseñanza de gracia no anula esa verdad de que el pecado daña y de que el pecado nos separa de Dios. Y en Cristo, más que separarnos, nos separa de Dios en el sentido de que no nos permite cumplir el propósito por el cual Dios nos salvó y nos redimió. Entonces, ciertamente es una enseñanza, debe ser una enseñanza en que exponga la verdad sin temor, pero exponer la verdad con amor. Exponer la verdad siempre pensando de dónde también me sacó Dios a mí, de dónde Dios me sacó para poderte decir yo hoy esto. Y llena de la verdad de Dios, de su verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces una enseñanza debe estar llena de Jesús. ¿Ok? Y finalmente una enseñanza de impacto siempre tiene que volverse una experiencia. Una enseñanza no puede quedarse solo en mera teoría. Una enseñanza para que sea de impacto es porque se volvió una experiencia en la vida de alguien. Vivió algo, sintió algo, experimentó algo que le hace recordar lo que se le enseñó y que le hace ver que sinceramente si pone en práctica lo enseñado, va a estar mucho mejor. Esos son los componentes de una enseñanza de impacto. Ahora, ¿cuándo necesitamos enseñar así? ¿Cuándo? Vamos a ver.
Bien, yo no, obviamente una de mis especialidades no es la escatología. Sí tengo mis conocimientos, por supuesto, que de lo cual me han enseñado acerca de lo que la Biblia dice. Por supuesto, lo he leído en la Escritura y he corroborado las cosas que me han enseñado con respecto a los últimos tiempos. Sin embargo, no por eso me considero una experta. Hay personas que son mucho más estudiosas, más entendidas por el Espíritu de Dios de cómo son todas esas señales y todas esas cosas. Pero hay un fin del mundo, va a haber un fin del mundo. Pues Jesús y los apóstoles hablaron del fin del mundo. Es decir, yo puedo decir que el fin del mundo es inminente, se va a dar. ¿En qué tiempo, en qué momento yo pudiese hacer un cálculo aproximado? Sin embargo, puedo equivocarme también. Pero de que es inminente, es inminente. De que va a haber un fin del mundo, va a haber un fin del mundo. Y definitivamente está más cerca de este tiempo de cuando se escribió. Entonces debo estar como más alerta, más entendido, de que esto de la enseñanza de impacto no es para que, bueno, voy a ir poquito a poco, sino como que, oye Dios, Señor, es momento porque el final se acerca. Y ahora es cuando necesitamos hablar con gracia y con verdad, para que haya transformación en el corazón, verdadera transformación. Otra cosa que me llama la atención del fin del mundo es que es para todos. Todos vamos a experimentar el fin del mundo, así como todos experimentamos la pandemia. Todos vamos a experimentar el fin del mundo, para bien o para mal. Según las Escrituras, según el mismo Jesús, para los que hemos creído auténticamente en el Señor, eh, será un buen final. Para los que se resisten a creer, será un final trágico. No se puede decir de otra manera. Número 3. Creo sinceramente que el Espíritu Santo, porque el tiempo final está comenzando, creo también que el Espíritu Santo está haciendo una obra aún más potente, como que más... es por el tiempo, por el tiempo. Es decir, la Biblia enseña que cuando seamos arrebatados, obviamente ya el Espíritu Santo no ha de permanecer permanentemente como ahorita permanece en la tierra por la presencia de nosotros, la iglesia del Señor. Y ya no será esa presencia permanente que ayuda a que la maldad no se desate totalmente, con todo y que vemos maldades en esta tierra. Pero bueno, por ser el último tiempo, entonces el Espíritu de Dios, lleno de la compasión del Padre, está obrando, se está manifestando. Noticias como personas que están escuchando al Señor, el mismo Señor manifestándoseles para salvación, para arrepentimiento, para conversión. Y entonces el Espíritu de Dios requiere de personas que enseñemos con gracia y con verdad, alineados a Él. Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y finalmente este final del mundo no se va a discernir con ojos humanos, aunque veamos señales, se va a discernir con ojos espirituales. Apocalipsis es un libro que también nos enseña, aparte de que nos enseña de cómo va a ser el final del mundo, nos enseña a que hay un mundo natural, pero hay un mundo espiritual. Y en Apocalipsis, Dios revela al apóstol Juan cómo es ese mundo espiritual y toda esa batalla que en el mundo espiritual se da y cómo se manifiesta a nivel natural o terrenal, por decirlo así. De manera que nuestros ojos, hermanos, hermanas, o a quienes me escuchan, nuestros ojos espirituales deben estar cada vez mejor. Muchas veces buscamos tener una mejor par de gafas, de lentes para ver con claridad lo que leemos. Así debemos hacer con nuestros ojos espirituales, que estén bien,
bien alineados a la voluntad del Señor, que es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso la necesidad de que todo el Evangelio sea escuchado hasta lo último de la tierra. Urge una enseñanza de impacto en los últimos tiempos. Estamos urgidos y cada uno de los que entendemos esta verdad necesitamos pues encaminarnos hacia eso y no dejarlo para mañana, para después, porque ya todo está servido para que la segunda venida de Cristo se manifieste en todo su esplendor. Bien, mis hermanos, yo les agradezco el haberme acompañado y no olvidemos que es urgente enseñar con verdadero impacto porque el fin está cerca. Necesitamos romper con la mentalidad pseudo espiritual, aquellas cosas que nos hacen creer, que nos hacen cristianos. Somos cristianos por la fe en Cristo Jesús, así de sencillo, por esa cruz. Necesitamos aplicar, poner en práctica los componentes de una enseñanza de impacto. En cada oportunidad que podamos compartir la palabra de Dios, recordemos que la enseñanza es para la persona. Recordemos que debe ser llena de gracia y llena de la verdad de Jesús y hacer de esa enseñanza una experiencia. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba. Ahora es el tiempo, como dice una canción, este es el momento de levantar la bandera del amor de Cristo Jesús. Agradezco su compañía, agradezco el haberme dado la confianza y escuchar hasta aquí este webinar, que espero que sea de su bendición. Como bien saben, pueden conseguirme a través de mis redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Threads, estoy también en Facebook a través de una página que se llama Tu Rincón Bíblico y Didáctico. Y ahora también voy a estar en YouTube, como lo pueden ver. Y bueno, les pido también sus oraciones para que el Señor me siga ayudando y me siga guiando a llevar su palabra y a capacitar a aquellos que quieran ser capacitados para llevar su palabra íntegra y llena del poder del Espíritu de Dios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto en otro webinar. Chaito.